Es así, ¿cómo lo lavo? Una patadita, pero... ¿Una cosa del agua? ¿Por qué no se lavan los huevos? Porque no se lava por la salmonela. Sí, porque quizás para que se protege de la salmonela. Ya, entonces eso está mal. ¿Sí? Es como lavarlo cuando lo voy a usar. Eso también, porque esa muerde la nariz. Una Ya. patadita al agua y... Ok, yo lo guardo con caca, me da risa, pero no lo lavo. Pero soy yo. No, igual no se lava antes de cocinarlo. Sí. Antes de usarlo. Exacto. ¿Menor? Aparte del riesgo de mordedura, que ese niño pierda la nariz, ¿viene algo malo en eso? ¿Peligroso? La rabia. Infección, rabia. Que es algo más común, antes que rabia. Pero pues, los reptiles pueden tener. Esta es de ella. Pero yo creo que tiene que ver con algo infeccioso. Oh, debe serlo, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Dermatitis? ¿Cuál? ¿Algo con la dermatitis? ¿No? ¿Por qué está 50? Yo la puse por otra cosa, algo más común. Musgo. Ya. Este reptil y otros tienen en su superficie bacterias que son saprófitas para ellas. No les hacen nada. Pero para nosotros, sí. ¿Saben cuál es una bacteria que sea habitual en la superficie de estos reptiles y que si los tocamos nos podemos contagiar? Obviamente, sí, nada, no, vale, no. Es que ahí dice Tramposo, no. Ya ahora lo vamos a ver. ¿Y esto? Acá hay un pollo y lo estamos lavando. ¿Está bien o no? No. ¿Por qué no? Por lo mismo que... No, por bacterias. ¿Qué tipo de bacteria? La salmonela. ¿Salmonela? ¿Ya? ¿Alguna otra? Estás leyendo eso. Mentira, no. Ya, ok. Pero era esa. Ya puede ser. Sí. Ah, ya no, eso no lo estaba leyendo. Ok. Eso es por contaminación cruzada, así que no por directamente. A ver, ¿cómo? Explícame. Porque al momento de lavar el pollo saltan partículas alrededor que quedan contaminadas. Entonces, al momento de cocinar, claro, el pollo va a quedar limpio, entre comillas. Ya. Pero alrededor de la superficie. Ok. Otro profe, no sería una opción como que colocar el pollo en agua caliente así. ¿Pero cuál es la necesidad de Pero se va a hacer igual por la morir. Hay gente química que le gusta la... Le manosean la cara. Simplemente el pelo en las manos. Con los brazos peludos. Ya, ok. Entonces sabemos que todas estas imágenes que están acá son ejemplos de riesgo microbiológico, ¿sí? Estas conductas y otras, estas son solo ejemplos. Salmonela. La salmonela vive en la superficie de los reptiles y son comunes. ¿Ya? No, a ellos no les hace nada, pero si tú lo tocas y después te vas a hacer un pancito, te va a dar gastroenteritis, seguramente. ¿Ya? Vamos a partir por esa, por la salmonelosis. Y les pongo una gallina con huevitos. Ya lo mencionaron, así que qué bueno que lo tienen. Ustedes tienen más cultura culinaria que yo a su edad, así que qué bueno. Y microbiológica también. Lamento lo blanco tenía un pequeño diseño que para mí era bonito, pero creo que no lo soportó el PowerPoint. No se descargó. Le muestro... Oh, tampoco es... Se canceló la clase. A mí no tengo descargado y me sale, pero... Ya, bueno, este era un reporte del 2018, me parece. 19. ¿Dónde lo vi? ¿Está escrito ahí? Eso que dice, expertos dan consejos para evitar eso. Sí. Había una imagen como de la noticia. Iba acá arriba. ¿Ya? Y hablaba de casos de salmonelosis, particularmente en Santiago. ¿Ya? Y le mostraba esto que habla del 2019. Bueno, un recuento hasta el 2019. Lo que quería mostrarles con esto es que hay muchas cosas que mencionamos y que quizás nos suenan un poco distantes, pero la salmonelosis es una patología bastante frecuente en nuestro día a día, como zoonosis. Como zoonosis. Y fíjense lo grave que puede llegar a ser. Se muestra que ustedes tienen ahí, ¿no? Del total de los casos, 1740 ocurridos en el 2019,
3/4 de ellos terminaron hospitalizados. O sea, estamos hablando de una patología grave, ¿sí? Que te lleva, al menos te lleva al hospital. Por tanto, hay que ponerle ojo, hay que saber cómo se transmite y entender que esto es una zoonosis y es parte de nuestras responsabilidades el prevenirla, el educar a la comunidad. ¿Y eso sería una incidencia y una prevalencia? ¿El porcentaje? Sí. Eso es... estamos en fecha... Eso es una prevalencia. Prevalencia. Sí. Porque hice de 1/4. Sí, estamos hablando... Bueno, en realidad es el porcentaje, ¿no? ¿Sí? Que como para hacer el raciocinio. Ya. Es que no sé qué se desapareció aquí, que no. Decía prohibición de funcionamiento. Oh, fíjense que la lámpara quedó cortada. Acá había otra. Sí. Según yo. Ya, pero eran ejemplos de noticias de salmonela. Creo que la otra era con queso de... Sí, de cosas contaminadas. Sí, 8 queso de de enero cabra. de 2024, brote de salmonela por misma de queso contaminado. Lo único que quería era llamarles la atención, mostrándoles que existe brotes con cierta frecuencia asociados a cierto consumo de alimentos. De los que podían ver ahí, por un lado, es el queso. Partimos viendo la diapositiva unos huevos, ¿verdad? Y acá les estoy mostrando un local de sushi que también presentó un brote de salmonela. Entonces, son diversos los alimentos que podrían asociarse al contagio. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes que no coma sushi? Nadie. ¿Un chiquillo? ¿Que sea vegetariano? ¿Nadie es vegetariano? Ahí hay una. El vegetarianismo es una tendencia, según yo, bien marcada en los estudiantes de veterinaria, pero este curso es una excepción. Tenemos otra compañera más. ¿Sí? Pero poco, está aquí. poco. ¿Quién es? Para hincharla. ¿Y ahí por qué? Ya. Yo tengo una compañera donde digo que es vegetariana y vuelvo y ya me dice vegetariana. Sí, sí. Pero en la sociedad. Ya. ¿Y usted? Yo soy vegetariano. ¿Sí? Sí. ¿Usted es vegetariano? Sí. Echémoslo. Sí, hace mucho tiempo. Olvidé el sabor de la carne. ¿Cuánto tiempo, profe? ¿Desde que estaba en cuarto medio? ¿Usted 18 no se va a comer? No, estoy acostumbrado a comer. Y tampoco soy bueno para tomar. Entonces, para mí 18, me gusta el mote con huesillo. Pero levantar la bandera. Sí. Sí, eso y comer choripanes con longaniza vegetariana. Bien igual. No. Sí, eso. No. Son buenos. Ya, ¿qué es la salmonelosis? Ya lo lograron asociar a un patógeno que se llama salmonela. Y como ya hemos visto en los noticieros, lamentablemente no estaban todos ahí, puede afectar a personas mediante, quizás no tan directo por el contacto con animales, sino más bien con los subproductos de origen alimentario. ¿Ya? Y se suelen asociar a cuadros entéricos. ¿Sí? ¿Qué entendemos por un cuadro entérico? Que ataca al sistema de Ya, bacán. ¿Sí? Cuesta mucho que las personas hablen de una enteritis o un cuadro entérico. Justo de eso tuvimos problemas. Salía como un iceberg que mostraba la puntita y abajo todos los que no eran avisados. Bacán. Pero más allá de lo que no se reporta, yo me refiero al término. Porque suelen decir como tengo, no sé, colitis. Es como el término más usado. No duele la guata. Ya, claro. ¿Sí? Pero el término correcto dice ser la enteritis. En medicina veterinaria, más allá de la zoonosis, tenemos varias especies que pueden verse afectadas por este cuadro, muchísimos, particularmente aves, pero también otras especies, y todo el impacto económico que pueden implicar en los establecimientos de producción, también asociados a abortos, asociados a las mismas diarreas que también se presentan en estas especies. Puede ser transmitida entre los propios animales y su control es crucial para los programas sanitarios y de certificación para lograr exportaciones. Por tanto, todo esto tiene un efecto económico a grosso modo, ¿ya? En clínica menor no es algo que nos se presente de mucha
con mucha frecuencia, la verdad. Su impacto es principalmente a nivel productivo. En salud pública es una zoonosis, una de las más importantes a nivel mundial, y ya dijimos que la principal forma en que las personas se contagian es mediante el consumo de sus productos alimentarios de origen animal. Huevos, buena fuente de salmonelosis. ¿Qué tiene que pasar con mi huevo para que me dé salmonelosis? Crudo. Ya, ¿y cómo consumo huevo crudo? Aparte de los Jim Bro. Huevo a la copa. Mayonesa casera. El huevo a la copa no están consumiendo según yo, pero la mayo casera... Los pasteles, los postres. También, claro, cuando haces como merengue, ¿no? Merengue, el cake, usamos. Pero es que el cake al final lo metes al horno y se tempera y chao. Pero el huevo crudo, como en la mayo casera, letal. Y es una de las principales formas en las que nos enfermamos al consumir esta clase de alimentos. Carnes mal cocidas o crudas, gente que le gustan comer carne cruda, leche cruda no pasteurizada y vegetales mal lavados. Usa como una tartaleta que usan como con carne de pescado, con switch. ¿Ya? Que lo usan crudo. Se hace. Hay una cuestión que se llama crudo, literalmente es carne cruda. ¿Sí? Pero puede ser con cualquier tipo de carne. Oh, pero ya hay No cacho. Es que hay una carne molida, una carne molida que es cruda y incluso al medio se le hace un hoyito y se le coloca un poco crudo. Y se pone eso, todo crudo. Es que va, se dona, se aliña. Por eso es como leche de limón, pero es como lo mismo que... Ya. Y son carnes rojas. Sí, se puede hacer con carne Oye, la yema de huevo crudo. Bien valientes. Ya no llegué a ese extremo en mi exploración de carne. El profe de Parásito decía que no le interesaba el que hiciera Parásito, pero él comía esa carne así. Es que veo a tu chef y a Nacho Caleta de su como ceviche con tartaleta, cuando no guardo el nombre, pero era con pejo. No me atrevería. La especie que está relacionada con esto es la Salmonella entérica, la subespecie entérica, dentro de las más relevantes, pero en realidad hay más, ¿ya? Si pensamos en la más relevante, es esa. Y bueno, otro gran ejemplo de lo que sería el One Health relacionado a la salud humana, porque la Salmonella toma harta importancia debido a los brotes que tiene de efecto zoonótico, pero también al ser una enfermedad transmitida por los alimentos y por supuesto el manejo medioambiental. Requiere vigilancia y somos nosotros los que, como veterinarios, los que tenemos la responsabilidad de poder controlar. Con respecto a la microbiología de Salmonella, esto está corrido, ¿ok? La microbiología de Salmonella, no, la historia de Salmonella. ¿Sí? Fue descubierta en el siglo XIX por el microbiólogo estadounidense Smith, pero fue bajo la supervisión de un médico veterinario, lo destaqué ahí para que lo sintieran representado en la historia, médico veterinario Daniel Salmon, y de hecho se llama Salmonella por Daniel Salmon, ¿sí? Pese a que no fue él el que la descubrió, pero ahí se le hace el honor al veterinario, ¿sí? Eso ya lo conté. Desde entonces se han identificado muchísimos serotipos y existe un sistema específico para poder clasificar estas salmonelas en base a ciertos antígenos como el somático y los flagelares, ¿ya? Pero no vamos a entrar tanto en la microbiología de esta cuestión, pero se clasifica en base a esas dos partes. Oye, qué terrible. La etiología, sí. Salmonelas son un género de gram negativas, son bacilos móviles, anaerobios facultativos. Esa es la microbiología, ¿no? Sí, cierto, está cambiado. Pertenece a la familia de los Enterobacteriaceae, por tanto produce patologías relacionadas al daño entérico. Crece en medios de cultivo simples, sobrevive bien en ambientes húmedos, eso es relevante cuando pensemos en el control y el manejo de esta bacteria. Puede resistir desinfectantes, temperaturas frías, favoreciendo su presencia ambiental. Por tanto, el riesgo de contaminación en alimentos es importante. Si la temperatura fría no le afecta tanto, ese sería un factor de riesgo. Existen dos especies, la Salmonella entérica, que es la que tiene mayor importancia sobre todo a nivel de humanos, y la Salmonella bongori, más frecuente en reptiles, que en realidad para este curso no tiene tanta relevancia. La Salmonella entérica se va a subdividir en 6 subespecies, siendo la que ya dijimos, la subespecie entérica, la que se le atribuye la mayor cantidad de
la mayor cantidad de casos de gastroenteritis asociados al consumo o la intoxicación en realidad por salmonella. Aquí les puse un cuadrito para que vean los distintos subtipos que existen, en base a los serotipos, cuál es el hospedador principal y si es que son zoonóticas o no. ¿Ya? Todas las enfermedades que vamos a ver hoy día van a ser de presencia mundial, ya no son específicas de algún sector en particular, sino que se pueden encontrar en todas partes. Es la zoonosis más común notificada globalmente, eso igual le da una importancia alta a la salmonelosis. Por supuesto que va a estar más presente en aquellos países que presenten una producción alta de animales asociados a la presencia de esta bacteria, como son aves principalmente. América Latina, incluyendo Chile, presenta casos en personas y animales, en especial preocupación los que se relacionan ya sea por el consumo o el manejo tanto de aves como cerdos. Especies específicas que, ¿cómo las afecta? A los rumiantes puede causarles aborto, fiebre, siempre va a haber un cuadro gastroentérico, excepto en aves, descrito, y en casos de animales débiles inmunológicamente podrías presentar un cuadro septicémico que suele ser más grave, ¿ya? Y ahí están las subespecies de salmonella que se suelen presentar más en esta especie. En cerdos lo mismo, septicemia, la enteritis que ya mencionamos, y son portadores subclínicos, por tanto son un reservorio importante. En aves tienen la presentación entérica, pero suele presentarse también de forma sistémica, ¿ya? Así que en aves la presentación clínica suele variar un poco en relación al resto de las especies. Equinos, principalmente entérico, hay mayor riesgo en animales más jóvenes, pero son todas las especies. Y en perros y gatos no se suelen manifestar muchos signos clínicos asociados a la infección por esta bacteria. Si es que se presenta, sería un cuadro gastrointestinal bastante leve que no suele ser reportado, no suele ser pesquisado, pasa como un cuadro gastrointestinal y se acabó. Ya, no es un cuadro muy complejo en ellos, pero podría servir como una especie de vector entre la bacteria y las personas, ¿sabes? Así que por ahí podría radicar su importancia en salud pública. Reptiles son principalmente portadores. Ya les dije que Salmonella vive normalmente, sobre todo en la superficie y también a nivel intestinal, pero en la superficie igual de esta especie, y por tanto el contacto con estos animales ya es un riesgo para niños, para personas en general, sobre todo inmunosuprimidos. Así que harta higiene. Estuvo bien de moda en un momento las tortugas de oreja roja. No sé si hoy en día ¿algunos de ustedes tienen tortugas de oreja roja? No, tú tuviste. Sí, es bien frecuente. Perdón, no te escuché. Ajá. Ya. Ok, sí. Pasando, yo me acuerdo que caminaba por la calle y las vendían en unos acuarios que eran así, enanos, eran como un llavero. No, enanos. No era más grande que esto. Y claro, la tortuga era chica, pero la tortuga iba a crecer y esta cuestión me iba a soportar. Y he visto muchas tortugas de oreja roja cuando trabajaba en la San Seba en la laguna. O sea, no muchas, pero vino. Mala práctica. Ya, factores de riesgo. La principal forma de contagio es la horizontal, en donde vamos a consumir material principalmente fecal, que es por donde se disemina esta bacteria. Por tanto, alimentos mal lavados, hortalizas y carnes también van a propagar esta enfermedad, ¿ya? Pero es principalmente por el consumo oral de alimentos o agua que contenga salmonela, ¿ya? Y generalmente, insisto, esto es gracias a la contaminación con deposiciones. Vertical, en aves se ha demostrado también que existe esta transmisión transovárica en aves, así que sería una forma específica, al menos que se ha reportado en esta especie y no en otras, ¿ya? ¿Se acuerdan de lo que es horizontal y vertical? ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro. Sentí como bendecido. Muchas gracias. Y directa en caso de que entremos en contacto con algún elemento que esté previamente infectado, ¿ya? Factores de riesgo,
van a ser bien constantes esto en las distintas patologías. El hecho de estar en una alta densidad poblacional evidentemente nos expone a una mayor carga también de la bacteria en el ambiente y por tanto mayor probabilidad de contagio. La higiene y la bioseguridad que implementemos son determinantes para estar más o menos expuestos a la bacteria. Si implementamos buenas medidas de bioseguridad, vamos a disminuir harto el riesgo y eso asociado también a la higiene de los planteles. La presencia de estos portadores crónicos que deben ser detectados para disminuir la carga y asegurar así la salud del rebaño. Esto está muy asociado a la higiene, ¿cierto? El manejo de los alimentos y el agua. Ausencia de programas de vacunación. Estrés, inmunosupresión y coinfecciones. Puedes tomar todos estos factores de riesgo y los puedes copiar y pegar en todas las patologías que vamos a ver hoy día porque son transversales, son factores de riesgo que nos ponen en riesgo de infectarnos con cualquiera de los patógenos que vamos a ver hoy día. Tenía imágenes y no sé si van a aparecer, estoy preocupado. Pero no están acá. Ya, entonces ya dijimos que la vía de entrada era principalmente fecal oral. Esta bacteria llega a nivel intestinal. Es una bacteria que tiene la capacidad de sobrevivir al ácido gástrico, luego llega hacia el lumen intestinal, o sea, pasamos por la parte estomacal, llegamos al intestino delgado y nos adherimos como bacteria tanto a las células M, que son menos en presencia en comparación a los enterocitos, pero ambos tipos de células del lumen intestinal, del intestino delgado particularmente, son vulnerables a la infección por esta bacteria. ¿Ya? Dentro de ella comienza la replicación. Puede sobrevivir, o sea, de hecho sobrevive dentro de estas células, se replica, es capaz de salir de los fagosomas en caso de ser fagocitada por un macrófago. Espero que entiendan lo que es eso, lo vimos en Inmuno. Bacán. No, por favor. Estimula la producción de interleuquina 8, ya lo estoy mirando Inmuno de nuevo, lo que permite el reclutamiento de neutrófilos, lo que genera el daño asociado a la enteritis que se ve clínicamente, ¿ya? Entonces no es tanto el daño de la bacteria, sino que es el proceso inflamatorio, la respuesta del sistema inmune, lo que genera gran cantidad del daño que le atribuimos a la infección, ¿ya? Después de esto, está la opción de que se genere una diseminación de tipo sistémica. No es lo más frecuente, pero podría llegar a pasar, sobre todo a nivel de animales muy jóvenes, de inmunosuprimidos y aves, ¿sí? Cuando llega a nivel circulatorio, podría colonizar hígado, vaso y los linfonódulos regionales y eventualmente, no, la imagen está horrible. ¿Saben que no me parece la clase si voy a descargar el PPT? Y lo vamos a hacer sin animación. Y en especies como los equinos y los rumiantes se observa abortos. Denme un segundo que meto Blackboard. Que la imagen estaba y me gustaba. Mostraba harto y nos va a pasar eso con toda la imagen. No te mueves. ¿Por qué? Se puede salir. ¿Por qué? ¿Qué queremos? ¿Por qué no? Porque ya no podría ni ver. Porque, perdón. No. Ay, antes porque era más siempre, porque siempre sería eso. Y no está borrando. Pero una vez al mes. Mucha como en el cine. Ay, esta semana sí, pero te digo otra vez. Es una ballena. Ahí estamos, ¿verdad? Me equivoqué. Entonces, esta cosa, ¿no?
Bueno, también. Entonces, normal, aquí hay una persona, pero en realidad, como suele afectar a la mayoría de las especies, el ingreso suele ser oral, suele sobrevivir entonces al ácido gástrico para luego pasar al intestino, que es su órgano diana. En el intestino vamos a encontrar una baja población de células M. Ya les había mencionado en inmunología la importancia de las células M, que eran unas células que permitían como el testeo de lo que hay a nivel del lumen intestinal, y a las células epiteliales, a los enterocitos, y a las células M es capaz de infectar, ¿sí? En el caso de ser fagocitada por algún macrófago, perdón, por algún macrófago, tiene la capacidad de sobrevivir en el fagosoma, replicarse, salir del fagosoma, replicarse a nivel citoplasmático y conservar así el proceso infeccioso. ¿Ya? Y habíamos dicho también que estimulaba la producción de interleuquina 8, por tanto, se atraía mucho el neutrófilo a la zona y producía la inflamación que se describe. Macroscópicamente, te imágenes fuertes, yo creo. Vamos a ver principalmente lo que se le atribuye o lo que caracteriza la infección por salmonela, que es la enteritis, ¿ya? Esta inflamación de los intestinos, eso es literalmente lo que es una enteritis, en donde vamos a encontrar contenido líquido y fétido, va a estar hiperémico, vamos a encontrar edema y ulceración también en esta mucosa intestinal. Los linfonódulos regionales, ¿cierto? Los linfonódulos mesentéricos van a estar evidentemente aumentados de tamaño. En el caso de los cuadros septicémicos, ¿verdad? Vamos a tener afectado también el hígado y el vaso. Y en el caso de aquellas especies que sufren de aborto, podríamos también detectar lesiones a nivel del útero y de la placenta si que está preñada la hembra, ¿ya? Histopatológicamente vamos a encontrar lesiones a nivel intestinal, que es lo esperable, ¿verdad? Principalmente a nivel de la lámina propia. Vamos a encontrar los neutrófilos, que era una de las características que habíamos mencionado. A nivel de placa de Peyer vamos a encontrar también concentrado ahí muchas bacterias, sobre todo a nivel dentro de las propias células. Podemos observar microabscesos hepáticos y esplénicos de nuevo en aquellos casos que son de tipos sistémicos, y endometritis y placentitis en aquellas especies que están preñadas en el proceso de la infección. Aquí podemos ver una imagen cruda, ¿sí? De lo que se podría observar en un animal infectado con salmonela, y se ve evidentemente, está hiperémico, se alcanza a ver bien en el perfecto. Sí. El dibujito no está bien representado, pero evidentemente está sobreextendido. Tenemos una zona que es hiperémica, entonces debiese ver rosado y literalmente está rojo. O sea, ese color era lo esperable para estos intestinos. Está rojísimo, ¿ya? Entonces, demostrando, no es patognomónico de la salmonela, pero sí nos está evidenciando que tenemos un cuadro entérico importante y probablemente atribuible a esto. Entonces debemos tomar las medidas necesarias para diagnosticar. Signos clínicos, ya les dije, la presentación más común va a ser la forma entérica, así que es una de las que deberíamos tener en cuenta de forma más frecuente. Vamos a observar diarrea, que puede ser eventualmente con trazas de sangre. ¿Cómo se llama técnicamente esa presentación de diarrea? Diarrea con sangre. Ya, podría ser melena. La melena tiene una característica. ¿Qué es lo que es? Porque no es sangre cualquiera. ¿Sangre qué? No, la melena es digerida. Sí. ¿No es tan esperable que tengamos sangre digerida? Podría ser. Pero no, se supone que aquí deberías ver como trazos de sangre. ¿Ya? Eso, entonces, diarrea aguda, fiebre, deshidratación, tenesmo. ¿Qué es tenesmo? ¿No? ¿Alguien que sepa? ¿No había escuchado eso antes? Sí, lo habíamos escuchado, yo no. Sí, yo sé que no puede estar en tercero y no haber pasado. Tenesmo es un signo gastrointestinal. No, nunca lo había escuchado. ¿No? Yo me acuerdo.
¿Y qué tenemos? ¿Me escuchas esto? ¿Sí? Ni empato. ¿Pero qué pasa? Cuando necesitas constantemente ir al baño. No. O sea, La sensación. exacto. Sí. ¿Has visto estos perros cuando están como... sobre todo es un signo bien característico de la colitis, literalmente colitis. Que el perro tiene la sensación que quiere defecar, pero defeca gotitas. Sí, está todo el rato dando a buscar. Bueno, eso es tenésico. ¿Ya? Entonces, eso en el caso entérico, insisto de nuevo, diarreas agudas, que por supuesto tiene mucha relación con la fiebre, tiene mucha relación con la deshidratación. También pasamos por procesos febriles y el tenismo que también refleja esta alteración a nivel gastrointestinal. Cuando ya tenemos la forma septicémica, que es más grave y menos frecuente, la fiebre va a ser más alta y vamos a tener, por lo mismo, todo el pack que involucra el hecho de tener fiebre, que va a ser depresión, anorexia, letalgia si quieres también, va a ser un animal febril, ¿sí? Todo lo que implica aquello. Y eventualmente podríamos tener muerte súbita, ¿ya? Sobre todo en pacientes cachorritos. ¿Cómo lo diagnosticamos? El diagnóstico siempre hablamos de lo mismo, partimos por un diagnóstico clínico que se va a basar en los signos clínicos que esperamos, podemos atribuirles a una salmonelosis, principalmente diarrea, fiebre, ¿sí? Quizás un aborto me haga pensar poco en salmonela, pero es una posibilidad. Histopatológicamente, entonces, vamos a evaluar las lesiones a nivel intestinal y esta sospecha debe ser no solo un caso aislado, porque vamos a estar en presencia de una patología que es infectocontagiosa, por tanto, y que afecta a niveles de producción, que están en condiciones similares, entonces si se enferma uno probablemente se enfermen varios, por tanto debiese ser casos tipo brote, ¿ya? Sobre todo en animales jóvenes que son los más susceptibles, y van a estar entonces estos animales con los signos que ya hemos descrito, diarrea, cuadros febriles, algunos quizás con septicemia, así que no hemos pasado por procesos de vacunación, por tanto vamos a tener toda esa casuística que nos va a permitir sospechar de salmonela, ¿ya? Una vez que sospechamos de salmonela, vamos a tomar ciertas muestras para realizar el cultivo bacteriano, que sería el método con el cual se suele diagnosticar esta patología, ¿ya? Principalmente, si la salmonela es un cuadro entérico, vamos a tomar muestras entéricas, ¿sí? Podemos tomar deposiciones. Si tenemos animales fallecidos, podemos a la hora de la necropsia tomar contenido intestinal para poder realizar el cultivo, ¿ya? Si tenemos abortos, usaremos placenta, ¿sí? Dependiendo de la presentación que tengamos, va a ser la muestra que vamos a elegir para cultivar, ¿ya? Requieren medios selectivos, no crece en cualquier medio. El PCR sería también una técnica válida para poder hacer el diagnóstico, pero es más compleja de realizar que un simple cultivo. Por tanto, no es el método que se suele realizar. Se puede usar y nos va a permitir detectar los diferentes xenovirus que estén involucrados en la presentación de la salmonela. Por tanto, tiene sus pros, ¿ya? Pero lo complejo sería ahí encontrar un laboratorio que nos haga el PCR específico para este patógeno. Insisto que lo más cotidiano es hacer el cultivo bacteriano, ¿ya? En la serología no es tan utilizada. Recuerden que vamos a estar midiendo anticuerpos, no necesariamente nos está reflejando una infección activa. Por tanto, normalmente se usa para evaluar cómo se comporta el cuadro a nivel de la población, más de estar detectando casos agudos, ¿ya? Diagnósticos diferenciales es importante que los manejen, no todos necesariamente, pero sí que manejen unos cuantos por cada individuo. En general vamos a estar pensando en cuadros que nos generen patologías entéricas e incluso abortos, ¿ya? En caballos y en bovinos, especies que generan aborto igual van a hacer diagnósticos diferenciales. Opciones terapéuticas
Solo en casos graves, en cuadros septicémicos, que es la principal forma de presentación grave, o en animales que presenten algún grado de valor mayor en comparación al resto. Y eso es polémico, pero bueno, es así. Antibióticos, acá está la lista de antibióticos que podrían utilizar. Esto siempre debiese ser acompañado de un antibiograma. Esa es la respuesta correcta a cualquier pregunta de qué antibiótico utilizar. Antibiograma, ¿sí? Pero los más utilizados son estos, ¿ya? Para que sepan responder. ¿Cuáles son los antibióticos? Acá, rofloxacina, gentamicina, sulfatrimetropin, amoxicilina, ¿sí? Al último lugar la amoxicilina. ¿Y es que te pasa? Es que la amoxi es como nuestro cabito de batalla, pero no es el más específico para las bacterias en general. Es de amplio espectro, y aparte que hay hartas bacterias que tienen muchas genes de resistencia. Pero todavía tiene su magia la amoxi. Consideraciones, riesgo de generar portadores crónicos, si es que no se elimina completamente esta cuestión. Y si tenemos un portador crónico, es decir, un animal que esté infectado pero que no manifieste signos clínicos, va a ser un animal que disemine la bacteria en nuestros rebaños y que con cierta frecuencia nos genere brotes. Así que es una complicación que tenemos que intentar detectar a tiempo, ¿ya? Y acá está lo que les mencionaba, debe ser siempre respaldado por un antibiograma. Eso dice la teoría, eso es lo que ustedes también deben intentar respetar, ¿ok? Creo que la última no les puse, pero es súper importante que cuando hablemos de terapias, no solo pensemos en eliminar la bacteria específicamente. Si yo quiero eliminar la bacteria, lo primero que pienso es hacer el uso de antibióticos, pero también tienen que pensar que están tratando a un animal, ¿ya? Entonces, si yo les pido un tratamiento en alguna prueba que pueda hacer la próxima semana, les pido un tratamiento para un caso de una patología infecciosa, por ejemplo, una enfermedad bacteriana, van a decir el antibiótico tanto. Está bien, pero no se olviden que no están tratando cómo matar una bacteria, están viendo un animal enfermo. Entonces, tienen que matar la bacteria, pero tienen que siempre darle soporte, ¿ya? Estamos pensando en un animal que está con una diarrea crónica, que está con un cuadro de inflamación intestinal, ¿sí? Esa diarrea crónica le va a atribuir, le va a cargar, deshidratación, entonces ese animal debe ser rehidratado, ¿ya? Muchas veces ni siquiera llega a usar antibióticos, simplemente le da sostén y listo, ¿ok? Entonces se le debe dar fluoterapia, se le debe dar analgesia, si está inapetente se le tiene que brindar alimentos, ¿ya? En el caso en los casos de fiebre, darle antipiréticos, sabemos que es una patología que suele estar asociada a procesos febriles, entonces usar antipiréticos, ¿entienden el concepto de antipirético? ¿Sí? Vale. Eso. Y un ambiente cálido, cuidado nutricional y por supuesto aislarlo del resto del rebaño para que no sea un animal que propague el bicho. ¿Ya? Prevención, la vacunación es el principal método de prevención, pero como bien dice acá, la vacuna no reemplaza las medidas de bioseguridad. ¿Qué medidas de bioseguridad podríamos implementar en un plantel con un brote de salmonela? Guantes. Ya, manejo entonces con materiales de protección para los manipuladores, ¿verdad? Guantes, quizás una bata desechable, mascarillas, muy bien, mascarillas es una muy buena idea, botas lavables, ¿verdad? ¿Qué más? Antibalas. Ya, O sea, esa cuestión. ok, ya estás pensando en tu bioseguridad, pero piensa en tu rebaño. ¿Qué más harías? Bien. Vacuna. Sí, apoyar con vacuna, la higiene, limpiar, ¿Alguna Y fumigación? matar. fumigación. Empieza con desinfectantes más que fumigación. Ok. ¿Sí? Tipo monocuaternario, si es que tienen ambientes para, o sea, superficies para aplicarlo, dale, súper bien. ¿Ya? ¿Perdón? Aislar, perfecto. Sí. Tomar a estos animales y llevarlos hacia un lugar apartado que no tenga contacto con el resto del rebaño, mejorar la higiene, protegernos nosotros y vacunar a los que hayan sido expuestos. Son las mejores indicaciones que podrían dar, ¿ya? Tenemos dos tipos de vacunas, las inactivadas. ¿Cuál era la inactivada? ¿Están vivas o muertas? Viva. O sea, está Viva, pero. A ver, ¿dónde inactiva? ¿Inactivadas o atenuadas? Las tenuadas son. Eso es cuando se le disminuye su... Eso no. ¿Inactivadas vivas?
o atenuadas vivas. Una semana están como adormecidos. Estoy preguntándoles, ¿cuál está viva? ¿La inactiva o la atenuada? La atenuada. ¿La atenuada está viva? Ya, acá. Sí. ¿Ya? Las inactivadas, al estar muertas, presentan una mayor seguridad, pero, como ya dijimos, estas vacunas a virus muerto o a bacteria muerta presentan también o desarrollan una menor respuesta inmune, por tanto requieren refuerzo. Si leían esto, ya sabían que eso es una bacteria Como la de la rabia. Exactamente. Muy bien que esté ahí cruzando información. Las atenuadas entonces están vivas, generan una excelente respuesta inmune, muy buena, muy esperable, pero tiene el riesgo, ¿cierto? Sobre todo en animales inmunosuprimidos, pero no solamente en los inmunosuprimidos. ¿Ya? De que despierte. Bueno, la disponibilidad de estas vacunas, el uso de ellas mismas va a demandar del serotipo que esté presente y la especie a la cual quieran vacunar. Tenemos diferentes tipos de vacunas dependiendo de la salmonela que esté presente o que afecte más a esos animales. La prevención, esto es, insisto, copiar y pegar para todas las patologías que vamos a ver. ¿Ya? Cuarentena, eso no lo mencionamos, el uso de cuarentena. ¿Sí? Sí, aislar. Pero aislar a los enfermos, ¿no? Cuarentena, sí. Ya, pero claro, o sea, sí, aislar a los enfermos, pero también tienen que considerar a aquellos animales que se estén incorporando al plantel, que también deben pasar por un proceso de cuarentena para verificar que no estén con un cuadro infeccioso. ¿Ya? Acceso restringido al personal, la ropa adecuada para estar dentro del plantel, control de plagas para disminuir que estos sirvan como vectores, sanitización constante, uso de desinfectantes y extremar la higiene con respecto a la alimentación. ¿Ya? Aquí tenemos un plantel en donde podemos ver medidas de bioseguridad, probablemente están haciendo algo delicado, pero en general los buenos planteles porcinos requieren implementos de este tipo. ¿Ya? De hecho, yo no he trabajado nunca en cerdo, pero sí algunos colegas me han mencionado que los planteles en los que han trabajado les hacían bañarse de entrada al plantel. No para protegerse a ellos, sino que para proteger a los cerdos. Nosotros no le pedimos nada a ellos. Aquí faltaron los guantes, quizás las antiparras, pero también tenemos material de bioseguridad y encima. ¿Sí? Y finalmente, la salmonellosis como zoonosis. Ya dijimos que la principal forma de ingreso de este bicho es por el consumo de alimentos contaminados, tanto de origen animal como verduras y frutas que hayan sido contaminadas con deposiciones de animales infectados. ¿Ya? En menor medida, aquellas personas que puedan estar en contacto directo con animales portadores, ¿ya? O, por ejemplo, las mascotas o que trabajen directamente con estos planteles productivos. ¿Ok? En humanos se ve el cuadro similar a los descritos en animales, principalmente a nivel gastrointestinal. Eso. Y estos son los serotipos más prevalentes en humanos. ¿Ya? Hagamos una pausa aquí. Volvemos en